En el corazón de México existe un pueblo que el tiempo ha decidido olvidar. Se llama San Ginés. Sus calles son angostas. Sus casas, de adobe y teja roja, parecen suspirar historias antiguas con cada ráfaga de viento. No es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. De hecho, sus habitantes prefieren el silencio. Prefieren que el mundo exterior no sepa de su existencia, ni del oscuro secreto que se alza en la colina más alta. Allí, recortada contra el cielo casi siempre gris, se encuentra una mancha, una herida en el paisaje, una construcción que los locales solo nombran en susurros. La llaman, con un miedo que se ha heredado por generaciones, la Casa de los Lamentos. La leyenda es simple, brutal, perturbadora. Cuentan que hace más de un siglo, un hombre adinerado, Tadeo Mendoza, construyó la mansión para su familia. Pero la locura, o quizás algo mucho más antiguo y siniestro que habitaba esas tierras, se apoderó de él. Una noche, en un acto de violencia demencial, asesinó a su esposa y a sus hijas. Luego, se quitó la vida en el sótano. Desde entonces, la casa quedó abandonada, pero no vacía. Los espíritus de la familia Mendoza, atrapados en un ciclo eterno de dolor y terror, vagan por sus pasillos. Sus lamentos, dicen los viejos, se pueden escuchar en las noches de luna nueva, viajando con el viento frío que baja de la colina. La casa misma es un monumento al horror. Sus ventanas son como ojos vacíos y negros que observan el pueblo con una malevolencia silenciosa. La pintura, alguna vez blanca y orgullosa, ahora es una costra de mugre y moho que se desprende en tiras, revelando la piedra oscura y húmeda que hay debajo. La vegetación ha intentado reclamarla. Enredaderas gruesas como serpientes se aferran a sus muros, y la maleza ahoga el jardín donde una vez jugaron las niñas. Pero ni siquiera la naturaleza ha podido borrar su presencia. La casa se niega a morir, a derrumbarse. Se mantiene en pie, como un guardián macabro, esperando. Siempre esperando a su próxima víctima. Los habitantes de San Ginés han aprendido a vivir con la sombra de la casa. Han aprendido a no mirar hacia la colina después del atardecer. Han enseñado a sus hijos a no acercarse, a ignorar los susurros que a veces parecen bajar con la niebla. La Casa de los Lamentos es más que una leyenda. Es una parte de su realidad, una cicatriz que no sana. Es un recordatorio constante de que hay puertas que nunca deben ser abiertas y lugares donde el mal ha echado raíces tan profundas que es imposible arrancarlo. Un lugar que, muy pronto, conocería la presencia de una nueva alma curiosa, una chica llamada Ana. Ana no era de San Ginés. Ella era una chica de la ciudad, una youtuber de lo paranormal, con un canal modesto, pero con seguidores leales. Su pasión era explorar lugares abandonados, documentar leyendas y buscar lo que otros temían. Era valiente, quizás demasiado. Su curiosidad era un fuego que la consumía, una sed insaciable de misterio. Cuando escuchó la historia de la Casa de los Lamentos en un viejo foro de internet, supo que había encontrado su próximo proyecto. La historia la atrapó, la llamó. Era la combinación perfecta de tragedia, misterio y horror que ella siempre buscaba. No era solo una historia, para Ana era un desafío. Su motivación no era solo la fama o los suscriptores. En el fondo, Ana buscaba una prueba. Quería encontrar algo real, algo que validara sus años de búsqueda. Había visitado hospitales abandonados y cementerios antiguos, pero solo había encontrado ecos del pasado, sugestión y crujidos naturales. Quería sentir el frío inequívoco de una presencia. Quería grabar una voz del más allá.
La Casa de los Lamentos, con su leyenda tan potente y el terror palpable que generaba en línea, prometía ser el lugar. Prometía ser el Everest de sus exploraciones. Empacó su equipo, 2 cámaras, una grabadora de audio, linternas potentes y la determinación de pasar una noche entera dentro de sus muros. La decisión estaba tomada. A pesar de los comentarios en línea que le advertían no ir, que le rogaban que dejara a los muertos en paz, ella compró un boleto de autobús. Para Ana, el miedo de los demás era solo combustible para su propia valentía. Se repetía a sí misma que la gente era supersticiosa, que las leyendas urbanas eran solo eso, leyendas. Creía que con su lógica y su equipo tecnológico podía desmentir cualquier fantasma. No entendía que hay lugares donde la lógica no aplica. No comprendía que el mal que habitaba esa casa no se preocupaba por la tecnología ni por las pruebas. Solo se preocupaba por el hambre. Un hambre de compañía. Así, con una mochila llena de aparatos y una cabeza llena de escepticismo valiente, Ana se puso en camino. Dejaba atrás el ruido de la ciudad, las luces de neón y la seguridad de lo conocido. Se dirigía hacia el silencio de San Ginés, hacia la oscuridad que se cernía sobre la colina. No le dijo a nadie exactamente a dónde iba, solo que sería su investigación más grande hasta la fecha. Un video que, de una forma u otra, se convertiría en su legado. No sabía cuán cierta sería esa última parte. El destino ya había comenzado a tejer su red alrededor de ella. Cada kilómetro que la acercaba a San Ginés era un paso más hacia una puerta sin retorno. Al llegar a la cima, la casa se presentó ante ella en toda su horrible majestad. Era peor de lo que las fotos podían mostrar. Era una bestia de piedra y madera podrida que parecía respirar un aire gélido. La puerta principal colgaba de una bisagra, una invitación grotesca a la oscuridad de su interior. El silencio aquí era diferente. Era pesado, denso, como si el sonido mismo tuviera miedo de entrar. Ana sacó su cámara principal y comenzó a grabar. Su voz sonaba extrañamente pequeña contra la imponente presencia de la mansión. «Estoy aquí», dijo al lente, frente a la famosa Casa de los Lamentos. «Es impresionante». Con un empujón, la puerta se abrió con un gemido largo y doloroso, como el de un animal moribundo. Una ráfaga de aire viciado y frío salió a recibirla. Olía a polvo de siglos, a humedad, a madera podrida y a algo más. Algo vagamente metálico y dulce, como sangre seca. Ana encendió su linterna, y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando un gran vestíbulo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises por el polvo, parecían fantasmas sentados en una espera eterna. Una gran escalera de caracol se curvaba hacia la oscuridad del segundo piso. El suelo crujía bajo sus botas con cada paso cuidadoso. El haz de su linterna danzaba sobre las paredes, revelando papel tapiz desgarrado que colgaba en tiras como piel muerta. En algunos lugares, manchas oscuras y feas manchaban la pared, casi como si algo hubiera salpicado y se hubiera secado allí hace mucho tiempo. Ana subió la cámara para capturar la atmósfera. «El aire aquí es increíblemente pesado», susurró, «y frío, mucho más frío que afuera». Mientras hablaba, el aliento se condensaba frente a ella en una nube blanca, a pesar de que no era una noche particularmente fría. Levantó su grabadora de audio, esperando captar algún EVP, alguna voz del más allá. Por ahora, solo había silencio. Un silencio que gritaba. Exploró la planta baja primero, la sala, el comedor, la cocina. Todo estaba en un estado de decadencia congelada en el tiempo.
En el comedor, una larga mesa estaba puesta para una cena que nunca se sirvió, cubierta por una gruesa capa de polvo. En la cocina, ollas y sartenes oxidadas colgaban de sus ganchos. Era como si los habitantes simplemente se hubieran desvanecido en medio de su rutina diaria. Pero Ana sabía que no se habían desvanecido, habían sido borrados. Mientras caminaba, tuvo la extraña sensación de que las sábanas que cubrían los muebles se movían ligeramente cuando no las miraba directamente, como si alguien debajo estuviera ajustando su posición, observándola. Ana decidió subir al segundo piso. El crujido de las escaleras era el único sonido. Cada escalón un latido de corazón en la quietud mortal de la casa. El pasillo de arriba era largo y oscuro, con varias puertas cerradas a cada lado. Eligió una al azar y la abrió. Era el cuarto de unas niñas, 2 camas pequeñas con doseles rotos. En el suelo yacía una muñeca de porcelana con la cara rota y un solo ojo de cristal que parecía seguirla. Ana se arrodilló para grabarla de cerca. «Esto es increíblemente tétrico», murmuró. Justo en ese momento, escuchó un sonido claro detrás de ella, un susurro, una voz de niña que decía: «Juega con nosotras». Se giró bruscamente, con el corazón martilleando en su pecho. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Apuntó la linterna en todas direcciones. Nada. «Hola», dijo con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?» Solo el silencio respondió, pero ella lo había escuchado. Estaba segura. Revisó la grabación de su cámara. Nada. Pero en la grabadora de audio, al subir el volumen al máximo, se oía claramente. Una voz infantil y helada. «Juega con nosotras». La prueba que tanto había buscado. Pero en lugar de euforia, sintió una punzada de miedo puro y primal. El miedo del ratón que se da cuenta de que el gato no estaba durmiendo. Continuó por el pasillo, ahora con los nervios de punta. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del suelo sonaba como un paso detrás de ella. Abrió otra puerta. El dormitorio principal. Una cama grande y deshecha. Un espejo de cuerpo entero cubierto de una capa de mugre. Mientras se filmaba a sí misma en el reflejo, hablando a la cámara sobre lo que acababa de experimentar, vio algo en el espejo. Detrás de su reflejo, en la oscuridad del cuarto, una figura alta y oscura se materializó por un segundo, una silueta de un hombre. Antes de que pudiera enfocar, la figura se desvaneció. El terror la paralizó. Su respiración se volvió rápida y superficial. De repente, todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe, una tras otra. ¡Bam! 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 El sonido fue tan violento que hizo vibrar toda la casa. Ana gritó y salió corriendo del dormitorio. Se quedó parada en medio del pasillo, apuntando su linterna frenéticamente a las puertas ahora selladas. Intentó abrir una. Estaba trabada. Intentó con otra. También. Estaba atrapada en el segundo piso. Fue entonces cuando los lamentos comenzaron. No venían de una dirección específica. Venían de todas partes. De las paredes, del suelo, del techo. Lamentos de una mujer, gritos de niñas y un gruñido bajo y gutural de un hombre. La casa estaba viva y estaba furiosa. El pánico se apoderó de Ana por completo. La youtuber valiente y escéptica había desaparecido, reemplazada por una joven aterrorizada atrapada en una pesadilla. Corrió hacia la escalera, pero al llegar se detuvo en seco. Abajo, en la oscuridad del vestíbulo, vio figuras, sombras que se movían lentamente, flotando justo por encima del suelo. Las formas de una mujer y dos niñas pequeñas.
No tenían rostros definidos, solo vacíos oscuros donde deberían estar sus ojos, y la miraban, la estaban esperando. Ana retrocedió, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. El gruñido del hombre ahora sonaba justo detrás de ella, en el pasillo. Se arrastró hacia atrás, lejos de la escalera, lejos de las figuras fantasmales. Su mente se negaba a procesar lo que veía. Esto no era sugestión. Esto no era un truco de la luz. Era real. El mal era real y la tenía acorralada. Los lamentos de la mujer se hicieron más fuertes, llenos de una angustia que calaba los huesos. Los gritos de las niñas se convirtieron en risas, risas frías y crueles que rebotaban en las paredes del pasillo. «Te quedarás aquí», susurró la voz de una niña, esta vez justo en su oído. «Jugarás con nosotras, para siempre». Ana sintió un aliento helado en su nuca. Desesperada, Ana se metió en la primera habitación que encontró abierta, la de las niñas, y cerró la puerta con fuerza. Apoyó su espalda contra la madera, escuchando. Afuera, los pasos se detuvieron. Luego, un rasguño lento comenzó en la puerta. Uñas arañando la madera, de arriba abajo, una y otra vez. El sonido la estaba volviendo loca. Se tapó los oídos, cerró los ojos, pero los sonidos estaban dentro de su cabeza. Los lamentos, las risas, los rasguños y el gruñido del hombre, Tadeo Mendoza, que parecía vibrar en su propia caja torácica. La casa la estaba consumiendo, estaba devorando su cordura. Abrió los ojos y miró alrededor de la habitación. La muñeca de porcelana ya no estaba en el suelo. Ahora estaba sentada en una de las camas, mirándola con su único ojo de cristal. La cabeza de la muñeca giró lentamente, con un crujido antinatural de porcelana vieja, hasta que la miró directamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro roto. Ana gritó. Un grito sin palabras, un aullido de puro terror animal. La cámara, que todavía sostenía, cayó al suelo. La lente siguió grabando el techo cubierto de telarañas, mientras los sonidos de la lucha y los gritos de Ana se mezclaban con las risas fantasmales de las niñas, hasta que todo se detuvo en un silencio abrupto y terrible. Pasaron varios días. En la ciudad, los amigos de Ana comenzaron a preocuparse. No respondía a llamadas ni mensajes. Su canal de YouTube estaba en silencio. Después de una semana, reportaron su desaparición. La policía rastreó su último paradero conocido hasta San Ginés. Cuando los oficiales llegaron al pueblo y preguntaron por la chica de la ciudad, los habitantes simplemente bajaron la mirada y señalaron hacia la colina. Sabían a dónde había ido. Sabían lo que le había pasado. La casa había reclamado a otra alma. La leyenda, una vez más, había demostrado ser una verdad sangrienta. Un grupo de policías, a regañadientes y a plena luz del día, subió a la casa. La encontraron en silencio, vacía. No había rastro de Ana. Parecía que nunca hubiera estado allí. Buscaron por horas, con el corazón en un puño, sintiendo el peso de la atmósfera opresiva del lugar. Finalmente, en el piso de arriba, en el cuarto de las niñas, uno de los oficiales pisó algo. Era la cámara de Ana. Estaba en el suelo, con la batería agotada. Se la llevaron como la única evidencia, la única esperanza de saber qué le había ocurrido a la joven youtuber. Lo que vieron en la grabación los persiguió por el resto de sus vidas. Vieron la exploración de Ana, escucharon sus susurros asustados, vieron su terror crecer, escucharon las voces, los portazos y los lamentos. El último fragmento del video era caótico. La cámara en el suelo, apuntando al techo,
grabando el audio del horror, los gritos de Ana, las risas de las niñas, y luego silencio. Pero justo antes de que la batería muriera, la cámara capturó una última imagen. Una figura borrosa pasó frente al lente, una figura que se parecía inquietantemente a Ana, pero sus ojos estaban vacíos, y en su rostro había una sonrisa rota, idéntica a la de la muñeca de porcelana. La cámara de Ana se convirtió en parte de la leyenda. La grabación nunca se hizo pública, pero los rumores se filtraron, como siempre lo hacen. En San Ginés nada cambió. La gente sigue sin mirar a la colina por la noche. Siguen advirtiendo a los extraños que se mantengan alejados. Pero a veces, en las noches de luna nueva, cuando el viento baja frío y afilado, algunos juran que ahora escuchan un lamento más. Un lamento nuevo y confundido, que se une al coro de la familia Mendoza. Es el lamento de una chica de la ciudad que buscaba una prueba y la encontró. Y en la casa de los lamentos, los fantasmas ahora tienen una nueva hermana con quien jugar, para siempre.